Mi nombre es Joaquín, y por más de 50 años, mis manos han conocido solo dos cosas: la tierra y las uvas. Cada callo, cada arruga, cada mancha de sol en mi piel cuenta la historia de una cosecha. Yo no construí una empresa, yo cultivé una vida. El viñedo, Raíces del Tiempo, no es un nombre en un letrero, es la definición de mi alma. Cada vid que se yergue de este suelo fue plantada por mí, regada con mi sudor, y, en los últimos años, con mi esperanza de que un día mis nietos, Mateo y Leonardo, entendieran lo que todo esto significaba. Hoy descubrí que lo único que entienden es el sonido del dinero. El descubrimiento no vino como una confesión susurrada o una carta de disculpas. Vino como una invasión, como una plaga. Era una mañana de otoño, el aire fresco y con ese olor a tierra húmeda que promete un buen descanso para las viñas. Hacía lo que hago todos los días desde que tengo uso de razón. Caminaba por las hileras de parras, conversaba con ellas, tocaba las hojas, sentía la textura de las ramas que yo mismo podé. Para un vinicultor, las vides no son plantas, son hijas, y las mías me contaban que estaban bien. Fue cuando los vi, en la cima de la colina cerca del roble centenario, donde le pedí la mano de mi difunta esposa en matrimonio, había un grupo de hombres de ciudad, zapatos caros pisando mi suelo sagrado, trajes oscuros desentonando con el verde y el marrón de mi paisaje. Llevaban carpetas y equipos extraños, de medición, apuntaban, gesticulaban, miraban mi tierra no como un vinicultor la mira, con amor y respeto, sino como un carnicero mira un trozo de carne. Mi primer pensamiento fue de curiosidad. Quizás eran compradores de vino, gente importante de algún restaurante elegante. Mi corazón de viejo se llenó de una pizca de orgullo. Me acerqué, con mi paso lento de quien ya ha caminado mucho en esta vida, listo para contarles la historia de nuestro Malbec, de la cosecha de 2010 que ganó una medalla de plata. «Buenos días, señores», dije con mi mejor sonrisa. ¿Perdidos? ¿O vinieron a probar el mejor vino de la región? Uno de ellos, el que parecía ser el jefe, un hombre de mediana edad con un rostro que nunca había visto el sol de verdad, me miró de arriba a abajo. Había un desprecio pulcro en su mirada. «Usted debe ser Joaquín, el abuelo», dijo. La palabra abuelo, sonando como el título de un viejo chocho. «No estamos perdidos. Estamos haciendo el levantamiento topográfico de nuestra nueva adquisición. Mucho gusto, soy Carlos Almeida, director de expansión de la Corporación Global Viñedos». Sus palabras no tuvieron sentido de inmediato. Corporación Global Viñedos, nuestros mayores rivales. Una empresa gigante, conocida por comprar pequeños viñedos familiares, arrancar las vides antiguas y plantar cepas más comerciales y sin alma. Eran lo opuesto a todo en lo que yo creía. Su nueva adquisición. Tartamudeé, sintiendo un frío subir por mi espina dorsal, un frío que ninguna helada de invierno jamás me causó. Debe haber un error. Esta tierra es mía. Es de mi familia desde hace 50 años. El hombre sonrió, una sonrisa sin calor de quien aplasta una hormiga sin sentir nada. «No hay ningún error, señor. La propiedad fue comprada ayer, una transacción perfectamente legal. Tenemos los documentos aquí». Hizo una seña a uno de sus asistentes que me extendió una carpeta. Con manos temblorosas la abrí, y allí estaba. Un contrato de venta, el nombre de mi viñedo. La cantidad, una suma que para un hombre como yo parecía enorme. Y al final, las firmas, claras, inconfundibles. Mateo y Leonardo, mis nietos, la sangre de mi sangre. En ese instante el mundo dejó de girar. El aire faltó en mis pulmones. El olor a tierra húmeda fue reemplazado por un gusto a hiel en mi boca. Me apoyé en una de mis vides más antiguas, una señora de casi 50 años, como si buscara en ella la fuerza que me abandonaba. Los hombres frente a mí continuaron su trabajo, indiferentes a mi dolor. Para ellos era solo un negocio. Para mí era la ejecución de mi alma.
No sé cómo, pero mis piernas me llevaron de vuelta a casa. La casa que construí con mis propias manos, con la madera de ese mismo roble. Cada paso era una tortura. El viñedo, que siempre había sido mi santuario, ahora parecía un cementerio. Me estaban esperando en el porche. Mis 2 nietos. Mateo, el mayor, con su aire práctico y su mirada que siempre pareció ver las viñas como una carga. Leonardo, el menor, el encantador, con una sonrisa que siempre usó para conseguir lo que quería. Hoy no había sonrisa, solo una aprensión culpable. Sabían que yo sabía. «Abuelo», comenzó Mateo, sin poder mirarme a los ojos. «Íbamos a contarte. Solo estábamos esperando el momento adecuado». El momento adecuado. Mi voz salió ronca, un susurro de dolor. El momento adecuado para decirme que vendieron mi vida, la tumba de su abuela. «No hables así, abuelo», intervino Leonardo con su falsa labia. «Piensa en el lado bueno. Es una fortuna. Se acabaron nuestros problemas. Se acabó el trabajo duro, la preocupación por la lluvia, por el sol, por las plagas. Somos libres. Usted está libre para descansar. Libre. Me habían liberado de mi propósito, de mi identidad, de mi razón de existir. Yo no estaba cansado», dije, sintiendo las lágrimas calientes finalmente rodar por mi rostro. Yo estaba vivo. Aquí, en medio de esta tierra, yo estaba vivo. «Abuelo, sea realista», dijo Mateo con la frialdad de un contador. «Esto ya no da dinero. Es un negocio pequeño, antiguo, y vamos a pasar toda la vida aquí enterrados para ganar una miseria. Merecemos más. Usted nos dio una buena educación, y ahora queremos usar esa educación para vivir, no para ser un agricultor». Agricultor. Usó la palabra como un insulto. Él, que comió y se vistió toda la vida con el dinero que salía de esta tierra. La discusión continuó, pero yo ya no oía nada más. Sus justificaciones eran como un ruido de fondo. Hablaban de modernidad, de oportunidades, del futuro. Pero la única palabra que resonaba en mi cabeza era traición. No veían el legado, veían solo un inmueble. No veían la historia, veían solo el dinero. Cuando finalmente se fueron, dejando atrás un silencio pesado y un viejo con el corazón hecho trizas, me sentí el hombre más pobre del mundo. Pobre no de dinero, sino de esperanza, de futuro, de familia. Caminé por la casa como un fantasma. Fui hasta la bodega principal, donde guardamos los vinos para la venta. Pasé la mano por las barricas de roble. Cada una, un hijo. Cada botella, una promesa. Todo vendido, todo entregado a extraños. Estaba listo para rendirme, para sentarme en mi mecedora y esperar a que la tristeza me llevara. Pero, en el fondo de la bodega, detrás de una pila de barricas viejas, había una pared de piedra que parecía igual a todas las demás. Para cualquiera, menos para mí. Con las manos todavía temblorosas, empujé una piedra específica, una que mi padre me enseñó a reconocer. La pared rechinó y se abrió, revelando una escalera oscura que descendía a las entrañas de la tierra. Bajé. El aire allí abajo era diferente, frío, quieto, con el olor sagrado del tiempo y el polvo. Esa era mi bodega secreta, mi santuario, y en los estantes, cubiertos por telarañas, reposaba mi verdadero tesoro. No eran cientos de botellas, eran algunas decenas, pero cada una de ellas era una leyenda. La primera cosecha que hice con mi padre, en 1975. La cosecha de 1985, el año del nacimiento de Mateo. Un año de sol perfecto que produjo un vino que los expertos dicen que es mítico. La cosecha de 1990, el año en que nació Leonardo, el año de la peor helada de la historia de la región, de la cual sobrevivieron solo 3 barricas, produciendo un vino de una complejidad que nunca más pude replicar. Eran vinos que no tenían precio, eran historia líquida, y, en el mercado de coleccionistas, valían una fortuna.
Una fortuna mucho mayor que la que mis nietos consiguieron con la venta de mi alma. Ese era mi primer secreto, mi poder financiero. Volví a la casa, el corazón un poco menos pesado. Fui a mi viejo escritorio, abrí el cajón con llave y saqué un documento doblado, amarillento por el tiempo. El contrato original de compra de la tierra, firmado por mí hace 52 años. Lo desdoblé con cuidado. Mis ojos no necesitaron buscar mucho. Sabía exactamente dónde estaba. La cláusula 14. Una cláusula que mi padre, un hombre de campo desconfiado, me hizo incluir. Una cláusula que cualquier abogado moderno llamaría obsoleta, pero que estaba allí, firmada y registrada. Decía, en su lenguaje jurídico polvoriento, que si la propiedad de la tierra era, en cualquier momento, vendida a una corporación o empresa de capital abierto, yo, Joaquín, o mis herederos directos de sangre que aún trabajaran en la tierra, tendríamos el derecho irrevocable de recomprar la totalidad de la propiedad, con todas sus mejoras, por el valor original de la tierra desnuda, corregido solo por la inflación oficial del período. Una miseria, una fracción de lo que mis nietos habían recibido. Ese era mi segundo secreto, mi poder legal. En ese momento, sosteniendo el contrato en una mano y pensando en las botellas en la otra, la tristeza se transformó. No se fue, pero se mezcló con algo nuevo, una furia fría, una determinación de granito. Mis nietos, en su arrogancia y prisa, habían cometido dos errores fatales. Subestimaron el valor del pasado y subestimaron la astucia de un viejo vinicultor. Creen que me arrancaron las raíces. Mal saben que mis raíces son mucho más profundas de lo que imaginan. Creen que vendieron el viñedo. Mal saben que solo me dieron el motivo para luchar por él como nunca antes había luchado. Mis nietos, la sangre de mi sangre, vendieron 50 años de mi vida por un puñado de monedas de plata. Creen que la historia ha terminado. Mal saben que la verdadera cosecha, la más corpulenta y con el final más amargo para ellos, aún está por servirse. Escuchen esta historia y díganme qué harían ustedes. Y, por favor, cuéntenme desde qué ciudad o país ha logrado llegar mi voz de viejo vinicultor para que no me sienta tan solo en esta lucha. Sentado aquí, en el silencio de mi escritorio, con el contrato amarillento en una mano y la imagen de mis botellas secretas en la otra, siento el peso de 50 años de historia. Mis nietos no vendieron solo una propiedad, subastaron mis recuerdos, los sacrificios de mi juventud, los sueños de mi difunta esposa. Para que entiendan la profundidad de su crimen, es necesario que entiendan el valor de lo que fue robado. Y ese valor no se mide en dinero, sino en vida. Todo comenzó con un pedazo de tierra que nadie quería. Una colina pedregosa, de suelo terco, donde solo crecía maleza. Mi padre, un hombre sabio del campo, me dijo una vez: Joaquín, la tierra más difícil es la que da el vino con más carácter, porque le enseña a la uva a luchar. Y yo, un muchacho joven y lleno de sueños, le creí. Compré esta colina con el dinero que junté trabajando de sol a sol en la hacienda de un vecino. Pero no estaba solo. Tenía a Isabel, mi esposa, el amor de mi vida. Ella miró esa colina de piedras y no vio dificultad. Vio nuestro futuro. Aquí, Joaquín, me dijo, con los ojos brillantes, vamos a plantar nuestras raíces y serán tan fuertes que nada podrá arrancarnos de aquí. Mal sabía ella que el vendaval vendría desde dentro de nuestra propia casa. Los primeros años fueron una batalla. Nosotros dos, con nuestras propias manos, arrancamos piedra por piedra, cavamos pozos en busca de agua, arábamos la tierra con la fuerza de nuestros brazos. Por la noche, caíamos en la cama exhaustos, los cuerpos molidos, las manos en carne viva, pero nos dormíamos felices porque estábamos construyendo nuestro mundo, juntos. Recuerdo como si fuera hoy el día en que plantamos la primera hilera de vides.
Eran plantones frágiles que parecían que no aguantarían el primer viento. Isabel los trataba como a bebés. Les hablaba, les cantaba y, milagrosamente, prendieron. Verlas brotar fue como ver el nacimiento de nuestro primer hijo. Y cuando, algunos años después, recogimos nuestra primera vendimia, la celebración fue una de las más dulces de mi vida. Hicimos nuestro primer vino. Era rústico, ácido, imperfecto, pero era nuestro. Era el sudor de nuestro esfuerzo, el sabor de nuestra terquedad, embotellado. Nuestro hijo, Carlos, nació y creció en medio de este sueño. Corrió por entre las vides, aprendió a leer a la sombra del roble centenario. Intenté pasarle el amor por la tierra. Le mostré los secretos del suelo, el tiempo correcto de la poda, la magia de la fermentación. Pero el corazón de Carlos no pertenecía a la tierra, pertenecía a la ciudad. Las luces, el ruido, la promesa de una vida diferente lo atraían. Fue un dolor silencioso para mí y para Isabel, pero un padre quiere ver a su hijo feliz, aunque su felicidad esté lejos. Se graduó en administración, se casó y construyó su vida en la capital. Y entonces el destino nos dio una segunda oportunidad. Mateo y Leonardo, mis nietos. Con la partida de mi hijo, deposité en ellos toda mi esperanza de continuidad. Todas las vacaciones, todos los puentes, los pasaban aquí, en el viñedo. Para mí, no eran visitas, eran aprendices. Yo veía en cada uno de ellos una faceta de lo que el viñedo necesitaba. Mateo, el mayor, era serio, metódico. Intenté enseñarle el lado del negocio, la importancia de una buena contabilidad, la logística de la distribución, la negociación con los proveedores. Lo llevaba conmigo a las reuniones, le mostraba las hojas de cálculo. Un buen vino no se hace solo con uva, mi nieto, le decía. Se hace con orden y planeación. Leonardo, el menor, era lo opuesto. Era soñador, carismático, con un paladar agudo. A él intenté enseñarle el alma del vino. Lo llevaba a la bodega, le enseñaba a identificar los aromas, a sentir la textura del vino en la boca, a entender la poesía que hay en una botella. El vino habla, Leonardo. Le susurraba en el silencio de la bodega. Solo tienes que aprender a escuchar. Parecían aprender. Durante su infancia y adolescencia, eran mi sombra. Ayudaban en la vendimia, pisaban las uvas en el lagar antiguo como un juego, escuchaban mis historias. Realmente creí que el amor por raíces del tiempo estaba creciendo en ellos, así como nuestras vides. Cuando Isabel enfermó y nos dejó, el viñedo se convirtió en mi único consuelo. Y la presencia de mis nietos, mi única alegría. Fue por ellos que continué, y fue por ellos que hice mi mayor sacrificio comercial. Hubo una cosecha en 1986 que se conoció en la región como la cosecha del cometa. Fue el año en que pasó el cometa Halley y por una bendición de los cielos tuvimos un clima perfecto. Sol en su justa medida, lluvia en el momento exacto, noches frescas. Las uvas de ese año fueron excepcionales. El vino que produjimos fue una obra maestra. Recibió premios, fue elogiado por críticos de todo el mundo. Guardé la mayor parte de esa cosecha en mi bodega secreta, como un tesoro. Años más tarde, mis nietos, ya hechos hombres, vinieron con nuevos sueños. Querían hacer posgrados en el extranjero, cursos caros, de negocios y marketing, en escuelas famosas. Me presentaron el plan como una inversión en el viñedo. Abuelo, vamos a aprender las técnicas más modernas para hacer que Raíces del Tiempo sea conocida en todo el mundo, decía Leonardo, con los ojos brillantes. Les creí. Para financiar sus estudios, tomé una decisión dolorosa. Vendí a un grupo de coleccionistas internacionales casi todo mi stock de la legendaria cosecha del cometa. Cada botella vendida era como vender un pedazo de mi historia, un pedazo de mi memoria con Isabel, pero lo hice, feliz.
Vendí mi poesía embotellada para que ellos pudieran aprender la prosa de los negocios. Me deshice de mi pasado para financiar su futuro, que yo creía que era también el futuro del viñedo. ¡Qué tonto fui! Se fueron, estudiaron, aprendieron, pero no aprendieron a aplicar el conocimiento aquí. Aprendieron a despreciar lo que teníamos, aprendieron a ver nuestro trabajo artesanal como pequeño, anticuado, ineficiente. Aprendieron a ver mi vida como un activo a ser liquidado. Volvieron con la cabeza llena de hojas de cálculo y con el corazón vacío de pasión. Empezaron a hablar de optimizar procesos, de aumentar la producción, de cambiar el enfoque a vinos más populares. Querían arrancar mis vides viejas, mis hijas de 50 años que producen pocas uvas, pero de un carácter incomparable, para plantar cepas más jóvenes y productivas. Querían transformar mi poesía en una fábrica. Me resistí, intenté argumentar, intenté mostrarles que nuestro valor no estaba en la cantidad, sino en la calidad, en la historia. Pero ya no me escuchaban. A sus ojos, yo ya no era el abuelo sabio, era un viejo terco, un obstáculo para el progreso. Ahora, sentado aquí, lo entiendo todo. La venta no fue un acto impulsivo. Fue el punto final de un plan que nació cuando decidieron que mi sueño era demasiado pequeño para su ambición. No vendieron solo la tierra, vendieron la memoria de la abuela que los amó, los sueños del padre que se alejó y el alma del abuelo que les dedicó cada minuto de su vida. Me enseñaron una lección terriblemente dolorosa. Que las raíces de un legado no se aferran necesariamente a la sangre que corre por las venas, sino al corazón que late por la misma pasión, y el corazón de ellos late por otra cosa. Late al ritmo rápido del dinero fácil. Mi corazón, este viejo corazón de vinicultor, está herido, pero no está muerto. Todavía late al ritmo lento y paciente de las estaciones. Y sabe que, después del más riguroso de los inviernos, viene el tiempo de la poda, de la limpieza, del renacimiento. Ellos creen que el invierno llegó para mí. Mal saben que la helada más severa está a punto de caer sobre su cosecha vacía. Mi lucha apenas ha comenzado. La semilla de la traición que mis nietos cosecharon ese fatídico día, cuando vendieron mi alma a una corporación, no brotó de la noche a la mañana. Fue plantada con el mejor de los abonos, mi propia esperanza y mi propio dinero. Y fue regada, año tras año, con su arrogancia y con mi terca ceguera de abuelo. El punto de inflexión, lo veo ahora, fue su regreso del extranjero. Se fueron a Europa como mis nietos, los muchachos a los que enseñé a oler la tierra, y volvieron como extraños. Eran hombres de negocios con un vocabulario que ya no me pertenecía. Hablaban de branding, market share, optimización de portafolio, palabras frías que no combinaban con el trabajo cálido y paciente de hacer un buen vino. Al principio, intenté acoger sus ideas. La juventud trae nuevas visiones y un viejo sabio es el que sabe escuchar. Querían crear una nueva etiqueta, más moderna. Querían invertir en redes sociales. Estuve de acuerdo. Pero pronto me di cuenta de que su intención no era sumar, era sustituir. No querían construir sobre los cimientos que yo levanté. Querían demolerlo todo y construir un rascacielos de vidrio y acero en lugar de mi casa de piedra. El primer gran enfrentamiento, la primera prueba de que hablábamos idiomas diferentes, ocurrió durante una cata. Había abierto una botella de una cosecha especial, de un pequeño lote de uvas que solo producimos en años de mucha sequía. Un vino difícil, concentrado, lleno de personalidad. Un vino que contaba la historia de la lucha de la vid contra la falta de agua. Lo serví con orgullo. Leonardo, mi nieto del paladar agudo, giró el vino en la copa, olió, probó, y con aire de superioridad declaró: «Es interesante, abuelo, exótico, pero no es comercial. El mercado hoy quiere vinos fáciles, afrutados, que se beben sin pensar. Este exige mucho del consumidor. No vende. No vende». Aquello me golpeó como una helada fuera de temporada.
Probó 50 años de sabiduría y lo único que pudo evaluar fue su potencial de venta. No estaba probando un vino, estaba analizando un producto. Mateo, el práctico, fue aún más lejos. Leo tiene razón, abuelo, no vende. Y el motivo es que perdemos mucho tiempo con estos lotes especiales que dan poco rendimiento. Necesitamos enfocarnos en el volumen, crear un vino estándar con el mismo sabor cada año que podamos producir en masa. Producir en masa. Querían transformar mi arte en una cadena de montaje, querían quitarle el alma a raíces del tiempo. Y lo peor es que no veían nada malo en ello. Para ellos era solo lógica de negocios. Para mí era una blasfemia. A partir de ese día, nuestra convivencia se convirtió en una pequeña guerra fría. De un lado, yo, defendiendo la tradición, el terroir, la historia en cada botella. Del otro, ellos, con sus hojas de cálculo, sus gráficos y su obsesión por los márgenes de beneficio. El siguiente paso en su plan fue intentar descalificarme. Si no podían convencerme, intentarían demostrar que yo estaba obsoleto. Mateo contrató a un consultor de una firma de la ciudad. Un joven que no llegaba a los 30 años, con un traje ajustado y una tablet en la mano. Caminó por mis viñas sin mirar las plantas, mirando solo los datos en su pantalla. Tuve que ver, en silencio, a este muchacho que no sabría diferenciar una uva Malbec de una Cabernet. Señalar mis vides de 50 años, mis damas antiguas y sabias, y decir, aquí está su principal cuello de botella de producción, señor Joaquín. Estas plantas son de baja productividad. Mi consejo es una erradicación total y la replantación con el nuevo clon X37, que garantiza una productividad un 300% mayor ya en el tercer año. Erradicación total. Matar a mis hijas. Matar las vides que Isabel y yo plantamos con nuestras manos. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Mis manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos de mi pantalón de trabajo. Respiré hondo y dije, con la voz más calmada que pude encontrar, hijo, el carácter de un vino, así como el de un hombre, viene con la edad y con el sufrimiento, no con la productividad. El consultor me miró con lástima, mis nietos con impaciencia. Ese día, dejé de ser el maestro vinicultor para ellos. Me convertí oficialmente en el viejo terco que obstaculizaba el progreso. Comenzaron a llevar una doble vida. A mí me decían que el viñedo no daba dinero, que las cuentas estaban apretadas. Pero el fin de semana veía las fotos que publicaban. Coches nuevos, viajes a la playa en hoteles de lujo, ropa de marca. Estaban desangrando el viñedo, usando las ganancias de mi trabajo para financiar una vida que no se correspondía con la realidad de nuestro negocio, para luego usar la falta de dinero como excusa para querer cambiarlo. Sus visitas se convirtieron en reuniones de negocios. Ya no había almuerzos familiares en el porche. Había discusiones tensas en mi escritorio. Me presentaban propuestas, contratos con grandes cadenas de supermercados para producir vinos baratos con nuestra marca. Propuestas que yo rechazaba vehementemente. Nuestro nombre está en cada etiqueta, decía, y mi nombre no estará en una botella de vino mediocre. La última gran discusión fue la gota que colmó el vaso. Querían cerrar un contrato de exclusividad con la Corporación Global Viñedos, nuestros rivales, para venderles toda nuestra producción de uvas a granel. Dejaríamos de hacer nuestro propio vino. Nos convertiríamos en meros agricultores, proveedores de materia prima para una empresa sin alma. Es el mejor negocio de nuestra vida, abuelo, gritó Mateo, perdiendo la paciencia. Es dinero garantizado, sin riesgo, sin trabajo de vinificación, sin preocuparse por las ventas. Es nuestra rendición, grité de vuelta golpeando la mesa. Es vender nuestra historia, nuestra identidad, el nombre que yo y su abuela construimos. Ustedes no entienden nada. Fue cuando Leonardo dijo las palabras que sellaron el destino. Quizás usted es el que no entiende, abuelo. Este viñedo es nuestra herencia también, y tenemos derecho a hacer lo que queramos con lo que es nuestro. Lo que es nuestro.
Ya no me veían como el dueño, el patriarca. Yo era solo un socio mayoritario y terco que debía ser sorteado. Después de esa pelea, se instaló un silencio extraño. Dejaron de discutir conmigo, dejaron de presionarme. Las visitas se volvieron aún más raras. Yo, en mi ingenuidad, pensé que finalmente habían entendido, que habían desistido de sus ideas locas. Mal sabía yo que no habían desistido, solo habían cambiado de estrategia. Si no podían convencerme de destruir el viñedo por dentro, lo destruirían por fuera, vendiéndolo. Sentía una plaga en el aire, un malestar, una calma que precede al huracán. Y una mañana de otoño, con el corazón inexplicablemente oprimido, salí a mi caminata habitual entre las viñas, buscando la paz que solo la tierra me daba. Fue cuando los vi, los hombres de traje, los buitres, los agrimensores de mi desgracia. La historia, como ya saben, estaba a punto de revelarse en su cara más cruel, y el cuchillo que vi en sus manos tenía el mango esculpido por la codicia de mis propios nietos. Después de que mis netos se fueron, dejando atrás el eco de sus justificaciones vacías, no me entregué a la desesperación. Un vinicultor aprende con la tierra que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de lluvia y dolor que riega las raíces, y hay un tiempo de sol y acción que madura los frutos. Mi fase de lamento había sido breve, pero intensa. Ahora era hora de empezar a trabajar en la vendimia de mi justicia. El primer paso se dio en el silencio de mi escritorio. Puse sobre la mesa de madera gastada mis dos tesoros, mis dos armas secretas. De un lado, el viejo contrato de compra de la tierra, con sus hojas amarillentas y la caligrafía elegante del notario de 50 años atrás. Del otro, una única botella que traje de mi bodega secreta. Una botella de la cosecha del cometa de 1986, cubierta de polvo, la etiqueta escrita a mano por mi Isabel. No parecía gran cosa, pero yo sabía que juntas, esas dos piezas eran más poderosas que cualquier ejército. Un buen vino necesita tiempo, un buen plan también. Y al igual que en la vinificación, el orden de los procesos lo es todo. No podía accionar la cláusula del contrato sin tener el dinero para la recompra. Y el dinero estaba allí, dormido, en esas botellas en mi bodega secreta. ¿Cómo vender un tesoro así sin que mis nietos o la corporación se enteraran? Anunciar una venta así alertaría a todo el mercado. Necesitaba discreción, un comprador que entendiera no solo de vinos, sino de silencio, y sabía exactamente a quién recurrir. En mi agenda antigua, también guardada en el cajón con llave, estaba la tarjeta de un hombre que visitó el viñedo hace más de 15 años. Un señor francés llamado Jean-Pierre Dubois, un coleccionista, uno de los más respetados del mundo. Fue el único, en todos estos años, que al probar mis vinos, no habló de negocios. Habló de poesía, de historia. Cuando probó una copa de la cosecha del 86, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mon ami», me dijo con su acento cargado, «lo que usted tiene aquí no es vino, es el tiempo embotellado. Si un día por una locura del destino decide separarse de una de estas botellas, por favor, deme el honor de la primera llamada». Y me entregó su tarjeta personal con un número de teléfono en Suiza. Con el corazón latiendo fuerte, hice la llamada. Al otro lado, una voz que el tiempo no había cambiado mucho. Le expliqué la situación, sin entrar en los sórdidos detalles de la traición. Dije solo que, por motivos personales, necesitaba liquidez inmediata y estaba dispuesto a vender 12 botellas de la cosecha del cometa y 6 más de la cosecha de 1990, la de la helada. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces oí a Jean-Pierre suspirar. «Mi querido Joaquín, lamento la locura del destino que lo lleva a esto, pero como prometí, el honor será mío». No hubo discusión sobre el precio. Él sabía el valor, un valor que haría que los ojos de mis nietos se salieran de sus órbitas. «Envíeme los datos de su cuenta. La transferencia se hará mañana, y enviaré a mi personal de la forma más discreta posible a recoger las botellas la próxima semana».
Serán tratadas como las joyas de la corona que son. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Estaba vendiendo un pedazo de mi alma, pero para comprar mi vida de vuelta. El primer paso estaba dado. El segundo paso era la ley. Mis nietos tenían a su abogada, el mundo corporativo tenía a los suyos. Yo necesitaba a alguien que luchara por mí, y no quería un tiburón de la gran ciudad, que quizás no entendería la poesía de esa cláusula antigua. Necesitaba un guardián de la justicia, alguien con raíces. Recordé al viejo Almeida, un amigo de juventud, un hombre de honor que se convirtió en un juez respetado. Su hijo, Daniel, había seguido los pasos de su padre en el derecho. Era un abogado joven, con un pequeño despacho en la ciudad vecina, pero con una reputación creciente de ser íntegro, inteligente y sobre todo un hombre de palabra. Concerté una cita. Fui a su despacho, un lugar simple pero ordenado. Daniel Almeida era un joven de mirada directa y apretón de manos firme. Me escuchó con una atención respetuosa mientras le contaba mi historia. Cuando terminé, desdoblé el viejo contrato sobre su moderno escritorio. Comenzó a leer, con la curiosidad de un profesional. Cuando sus ojos llegaron a la cláusula 14, se detuvo. Releyó. 1, 2, 3 veces. Levantó la mirada hacia mí y por primera vez vi una amplia sonrisa en su rostro. «Señor Joaquín», dijo, meneando la cabeza con incredulidad. «Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida profesional. Es una pieza de museo, una trampa perfecta, dormida durante 50 años, y, desde el punto de vista legal, es tan sólida como el roble de su bodega. No tienen cómo escapar». En ese momento supe que había encontrado a mi general. Trazamos el plan. Daniel me abrió una nueva cuenta bancaria, en secreto. Al día siguiente, como prometió Jean-Pierre, el dinero llegó. Una cantidad que me hizo sentir mareado. Era más que suficiente para activar la cláusula y aún me sobraba una fortuna para reconstruirlo todo. Mientras mi ejército secreto se movía, yo tenía que representar el papel de mi vida, el papel del viejo derrotado. Mis nietos, después de la pelea, me llamaron algunas veces. Su voz era una mezcla de culpa e impaciencia. Y entonces, abuelo, ¿ya pensó en lo que va a hacer? ¿Ya empezó a empacar las cosas?, preguntó Mateo en una de las llamadas. Respondía con una voz cansada, arrastrada. Todavía no, hijo. Es mucho recuerdo. Necesito unos días más. Mi corazón de viejo no aguanta tanta prisa. Abuelo, los nuevos dueños quieren empezar la remodelación cuanto antes, presionó Leonardo en otra llamada. Ya depositaron nuestro dinero, no podemos demorarnos. Su dinero. Los dejaba creer que habían ganado. Los dejaba celebrar. Los dejaba hacer planes con el dinero que en breve se evaporaría de sus cuentas como el rocío de la mañana bajo el sol fuerte. Cada palabra de derrota que pronunciaba era, en realidad, un movimiento calculado en mi tablero. Los atraía cada vez más al centro de la trampa. Pasaron los días. El personal de Jean-Pierre vino en coches discretos y se llevó mis botellas con el cuidado de un orfebre. La transferencia de la corporación a la cuenta de mis nietos fue confirmada por el banco. El doctor Daniel preparó la notificación extrajudicial. Todo estaba en su lugar. La noche anterior al día que elegí para el contraataque, recibí una última llamada de Mateo. Abuelo, solo para avisarle que mañana por la mañana el personal de Global Viñedos irá para empezar la demarcación para arrancar las vides viejas. Así que es bueno que ya haya sacado sus cosas más importantes. No nos hacemos responsables de nada. Arrancar mis vides viejas. La arrogancia de ellos no tenía límites. «Está bien, hijo», respondí con la voz más frágil que pude producir. «Estaré preparado». Colgué el teléfono. Fui al porche y me serví una copa de mi vino más simple, el vino del día a día. Miré el cielo estrellado, las siluetas de mis vides durmiendo bajo la noche. Mis nietos estaban celebrando, brindando con champán caro, imagino, por la venta de mi vida y la fortuna que creían tener. Creían que, a la mañana siguiente, verían la muerte de mi legado.
Mal sabían que verían su resurrección y la ejecución sumaria de sus sueños vacíos. El vino de la justicia fermentó en silencio durante 50 años en el suelo de esta tierra. Y mañana era el día de servirlo, y su sabor, para ellos, sería el más amargo que hayan probado en sus cortas y apresuradas vidas. A la mañana siguiente, me desperté con un sentimiento que no tenía desde hacía mucho tiempo. Un propósito. El dolor de la traición todavía estaba allí, como un tanino amargo en el fondo del alma, pero ya no me paralizaba. Era combustible. Sabía que ese sería el último día en que mis nietos me verían como el viejo Joaquín, el abuelo derrotado. Conforme el sol comenzaba a dorar mis viñas, oí el sonido de su coche acercándose. La llamada de Mateo la noche anterior me había preparado. Venían para el golpe de gracia, para supervisar el inicio de la demolición de mi legado. Pero, para mi sorpresa, no llegaron con la postura de verdugos. Llegaron con la máscara de la magnanimidad. Bajaron del coche. Estaban diferentes. El dinero, ese dinero sucio de la venta de mi vida, ya los había transformado. Llevaban ropa nueva, de marca. Había en ellos una autoconfianza arrogante, pero intentaban cubrirla con un velo de preocupación filial. «Buenos días, abuelo», dijo Leonardo, con una sonrisa que ya no era la de un nieto, sino la de un millonario haciendo caridad. «¿Durmió bien? No queríamos que pasara por esto solo». Se sentaron conmigo en el porche, el mismo porche donde les enseñé a dar sus primeros pasos. Mateo, el pragmático, se aclaró la garganta y comenzó su discurso, que me di cuenta de que había sido ensayado. «Abuelo, Leo y yo hemos hablado mucho, y sabemos que esta transición es difícil para usted. Por eso, no vamos a desampararlo». Hablaba como si presentara un proyecto. Con una parte del dinero de la venta, ya investigamos y vamos a alquilarle un apartamento excelente en la ciudad. Un penthouse, con vista panorámica, portero 24 horas, cerca de los mejores hospitales. «Oh», interrumpió Leonardo, «si prefiere algo más social, está esa villa para mayores, la Golden Sunset. Es un lujo. Tiene piscina climatizada, clases de yoga, bailes todas las semanas. Lo mejor que el dinero puede comprar, abuelo. Usted merece descansar con toda la comodidad». Los escuchaba, incrédulo. Su generosidad era una ofensa. Me arrancaban de mis raíces, de mi aire, de mi vida, y me ofrecían una jaula de oro. Creían que podían comprar mi silencio, mi aceptación, con una piscina climatizada. Para completar el teatro, Leonardo me extendió una caja. Le compramos un regalo, para su nuevo comienzo. Abrí la caja. Dentro, un smartphone de última generación, el modelo más caro. «Para que pueda hacernos videollamadas todos los días, abuelo», dijo orgulloso. «Así, nunca se sentirá solo». La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Me arrojaban a la más profunda soledad y me daban una pantalla de cristal como compañía. Me quitaban el mundo real, el tacto de la tierra, el olor de las uvas, y me ofrecían un mundo virtual. Acepté el regalo con un asentimiento, sin decir una palabra. Mientras yo representaba mi papel de viejo senil y agradecido, ellos comenzaron a conversar entre sí, olvidándose de mi presencia, como siempre hacían. Y fue allí, frente a mí, donde comenzaron a darse un festín con los despojos de mi vida. «Oye, ya hablé con el gerente del banco», dijo Mateo, con la voz excitada de un niño con un juguete nuevo. «Voy a diversificar mi portafolio, un poco en acciones de tecnología, el resto en fondos inmobiliarios. Es la forma más segura de multiplicar esta lana». «Yo estoy pensando en algo más divertido», respondió Leonardo con los ojos brillantes. «Primero, voy a comprar ese BMW convertible que siempre soñé. Después, voy a pasar 6 meses viajando por el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam. La buena vida. ¿Te imaginas, Mateo? Sin tener que preocuparse de si va a helar en julio. Gracias a Dios nos libramos de ese peso», asintió el mayor.
Imagínate con esta fortuna en la cuenta y tener que levantarse a las 5 de la mañana para podar una vid. Era una vida de pobre, Leo. Nosotros nacimos para más. Una vida de pobre. La vida que los alimentó, la vida que pagó sus estudios, la vida que ahora despreciaban, mientras planeaban cómo gastar cada centavo de su sacrificio. Cada palabra de ellos era una puñalada, pero aguanté. Mi plan necesitaba su arrogancia, su certeza absoluta de que habían ganado. Su conversación fue interrumpida por el sonido de otros coches llegando. Eran las camionetas de la Corporación Global Viñedos. Los hombres de traje bajaron, acompañados por ingenieros con planos en las manos. La hora se acercaba. La presencia de los extraños pareció despertar a mis nietos para la tarea del día. Su expresión cambió de euforia a una impaciencia práctica. «Bueno, abuelo, ya llegaron», dijo Mateo levantándose. «Es hora de que empiece a despedirse». Le ayudamos a coger una caja con sus cosas más importantes. Entraron en casa conmigo. Y allí vino el último insulto. Leonardo tomó una caja de cartón y comenzó a arrojar dentro, de cualquier manera, los objetos de mi escritorio. Entre ellos, el viejo álbum de fotos de la familia. «¿Se va a llevar esto, abuelo?», preguntó, hojeando las páginas con desdén. «Es solo papel viejo. Ocupa espacio». En ese álbum estaba la última foto que me tomé con Isabel. Estaban las fotos de ellos dos, de niños, con las caras sucias de uva. Estaba mi historia, y para él era papel viejo. En ese momento cualquier vestigio de duda que pudiera tener sobre la dureza de mi plan se evaporó. No merecían nada más que la lección más amarga que la vida pudiera ofrecerles. «Déjalo ahí. Yo mismo lo guardo», dije con voz firme, tomando el álbum de sus manos. Me dieron un abrazo apresurado, un abrazo frío de quien cumple un protocolo. «Le llamamos más tarde, abuelo, para ver cómo está. Y para arreglar los detalles de su nuevo apartamento», dijo Mateo. «Cuídese». Se fueron. Se subieron a su coche caro y partieron, levantando el polvo de la tierra que ya no era suya, aunque no lo supieran. Partieron para comenzar sus nuevas vidas de millonarios. Me quedé de pie, en el porche, observando el coche desaparecer por el camino. Miré la caja del smartphone intacta sobre la mesa y oí los pasos de los hombres de la corporación acercándose a mi casa. Uno de ellos, el mismo Carlos Almeida del otro día, caminaba en mi dirección con una sonrisa de victoria en el rostro y una carpeta en la mano. Se detuvo al pie de mi escalera. «Entonces, señor Joaquín, un buen día para un nuevo comienzo, ¿no le parece? Solo hemos venido a hacer la demarcación final. Sus nietos nos aseguraron que usted no sería un problema». Lo miré. Miré su sonrisa arrogante. Miré a sus hombres, listos para clavar estacas en el corazón de mi tierra. Respiré hondo el aire de mi casa, de mi viñedo, el olor de toda una vida. Ellos creían que ese era mi fin. El sonido de los coches de la corporación era, para ellos, el sonido del futuro inevitable. Para mí, era el sonido de la puerta de la trampa cerrándose. La vendimia finalmente iba a comenzar. Me quedé allí, de pie, en el porche de mi casa. El sol de la mañana comenzaba a calentar las tablas de madera bajo mis pies. El olor era el de siempre, una mezcla de tierra, de hojas de parra y de la fermentación lenta que venía de mi bodega. Era el olor de mi vida. Y en el patio estaba el olor de la muerte de mi legado. Los hombres de traje, con sus carpetas y sus sonrisas de acero. El jefe de ellos, el tal Carlos Almeida, se acercó con la confianza de un conquistador. Se detuvo al pie de la escalera del porche, me miró como quien mira a un insecto y dijo: «Entonces, señor Joaquín, un buen día para un nuevo comienzo, ¿no le parece? Solo hemos venido a hacer la demarcación final. Sus nietos nos aseguraron que usted no sería un problema». Lo encaré. No dije una palabra. Solo lo dejé saborear su victoria por un instante más. Fue en ese exacto momento que un segundo coche, un sedán discreto, entró por el camino de tierra y se estacionó justo detrás de las camionetas de la corporación.
El polvo apenas se había asentado cuando la puerta se abrió y de él descendió el joven doctor Daniel Almeida, mi abogado. No parecía un abogado de pueblo. Llevaba un traje bien cortado, cargaba un maletín de cuero y caminaba con la calma de quien sabe que todas las cartas de la baraja están en su manga. Su llegada interrumpió el circo corporativo. El señor Almeida de la ciudad grande miró con irritación al joven Almeida de la justicia. ¿Sí? Si vino a vender algo, estamos ocupados. El doctor Daniel ignoró la grosería. Subió los escalones del porche, se detuvo a mi lado y se volvió hacia el hombre de la corporación. Señor Carlos Almeida, buenos días. Mi nombre es Daniel Almeida y represento a mi cliente, el señor Joaquín, quien, al contrario de lo que los papeles en su mano puedan decir, es el único y legítimo propietario de esta tierra. Oí una risa de escarnio del hombre de la corporación. Hijo, eres nuevo por aquí, ¿verdad? Compramos esta propiedad. La transacción es legal. El dinero ya fue pagado a los herederos. Su cliente es un expropietario. Ahora, si nos permite, me temo que no será posible, dijo Daniel con una calma que desarmó la arrogancia del otro. Abrió su maletín y de allí sacó un documento. Imagino que en la prisa por cerrar el negocio, los abogados de su empresa no se tomaron la molestia de analizar el contrato de fundación original de esta propiedad, firmado hace más de 50 años. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado la cláusula de recompra número 14. La sonrisa del señor Almeida comenzó a vacilar. ¿Qué payasada es esta? No es ninguna payasada, es la ley, continuó Daniel, su voz clara y firme. La cláusula 14, una obra maestra de previsión jurídica, dicho sea de paso, estipula que en caso de que esta tierra sea vendida a una entidad corporativa, el propietario original o sus herederos directos que aún trabajen en la tierra, tienen el derecho inalienable de recomprar la totalidad de la propiedad por su valor original, corregido por la inflación. Un valor que, como usted puede imaginar, es una fracción ínfima de lo que su empresa pagó a los nietos de mi cliente. El ejecutivo se quedó blanco. Miró a sus asistentes, que murmuraban entre sí, aterrorizados. Eso es absurdo. Es arcaico. Ningún juez aceptaría eso. Al contrario, dijo Daniel sacando un segundo documento del maletín. Cualquier juez lo aceptaría, porque la cláusula es legal y mi cliente tiene los medios para ejecutarla. Esto de aquí es un cheque certificado por el valor exacto estipulado por la cláusula. El dinero está disponible y esta sacó un tercer documento. Es una notificación extrajudicial informando a su empresa que estamos, en este preciso momento, ejerciendo nuestro derecho de recompra. Su adquisición, señor Almeida, acaba de volverse nula y sin efecto. Lo que siguió fue un pandemonio controlado. El ejecutivo gritaba por el celular con sus abogados. Sus asistentes hojeaban copias del contrato con los rostros en pánico. La trampa se había cerrado sobre ellos, pero aún faltaban los ratones principales. Con la calma de quien poda una vid, tomé mi viejo celular, el que no era un regalo de Judas. Marqué el número de Mateo. Lo puse en altavoz para que todo el patio fuera mi teatro. Bueno, atendió la voz de mi nieto, impaciente. Mateo, mi nieto, soy yo, tu abuelo. Estoy aquí en el porche. El personal de la corporación llegó. Ya lo sé, abuelo. ¿No te dije que irían? Respondió con tono de fastidio. Déjalos trabajar. Ya deberías haber salido de ahí. ¿No crees problemas? Creo que no habrá ningún problema, hijo, dije, saboreando cada palabra. Pero creo que tú y tu hermano deberían venir para acá, de inmediato. Parece que hay un pequeño problema con su dinero. Oí a Leonardo al fondo gritando, ¿qué problema, abuelo? El dinero está en nuestra cuenta, el negocio está hecho, deja de ser un viejo terco. Sonreí una sonrisa triste. Si no vienen ahora, me temo que el único dinero que verán será el que el banco les quite para pagar a los abogados. Ah, y traigan sus estados de cuenta, los van a necesitar. Y colgué. No tardaron 20 minutos.
El rugido de un motor potente rasgó el silencio del campo y un BMW convertible nuevo, seguramente comprado el día anterior, entró rechinando llantas en mi propiedad. Mateo y Leonardo bajaron del coche, los rostros una mezcla de rabia y pánico. No me miraron a mí. Fueron directo hacia el ejecutivo de la corporación. «Carlos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta historia? Tenemos un contrato». Fue mi turno de hablar. Bajé los escalones del porche por primera vez. Me detuve frente a mis dos nietos. Retrocedieron un paso, como si vieran a un fantasma. Sí, tenían un contrato, dije, la voz calmada, pero pesada como la tierra. Pero se olvidaron de leer el primero, el más importante. Señalé el documento en las manos de Daniel. Este pedazo de papel viejo, como lo llamarían ustedes, vale más que toda su codicia. «Abuelo, ¿qué hiciste?», tartamudeó Leonardo. Yo no hice nada, mi nieto. Solo usé la sabiduría que mi padre me dio. Creyeron que era un viejo tonto, atrapado en el pasado. Pero fue el pasado el que me dio las herramientas para protegerme de un futuro como ustedes. Vendieron su historia, su honor, la memoria de su abuela, por un dinero que nunca fue suyo de verdad. El doctor Daniel entonces dio el golpe de gracia, explicándoles las consecuencias legales. La venta es nula. La corporación, que fue engañada por ustedes al vender un bien con una carga que no declararon, los demandará por la devolución íntegra del valor, más pérdidas y daños, más costas procesales. El dinero en sus cuentas será congelado judicialmente hoy mismo. No solo están sin el viñedo, están endeudados, probablemente por el resto de sus vidas. La realidad los golpeó como una tonelada de uvas. Leonardo, el vividor, cayó de rodillas en la tierra, el rostro enterrado en las manos, sollozando como un niño. Mateo, el pragmático, se quedó parado, blanco como un fantasma, los ojos vacíos de quien ve su mundo de hojas de cálculo y certezas desmoronarse en polvo. El BMW convertible, allí parado, se convirtió en un monumento a su estupidez. El ejecutivo de la corporación, viendo que no había nada más que hacer, lanzó una mirada de puro odio a mis nietos y ordenó la retirada de sus hombres. Se fueron, llevándose con ellos sus planes de destrucción. Mis nietos se quedaron allí, solos, en medio del patio. Dos reyes depuestos en medio de su reino de ruinas. Los miré una última vez. No había odio en mi corazón, solo un vasto y profundo cansancio. Y lástima. «Doctor Daniel, por favor, encárguese del resto», dije, y me di la vuelta. Subí los escalones de mi porche, abrí la puerta de mi casa. Antes de entrar, miré hacia atrás y dije, «Más para mí que para ellos. La vendimia ha terminado». Cerré la puerta, dejando afuera los frutos podridos de mi propio árbol. El silencio dentro de casa era el más dulce que jamás había oído. Era el sonido de mi tierra, de mi alma, volviendo a casa. Cuando cerré la puerta de mi casa, dejando atrás los escombros de mis dos nietos, el silencio que me acogió no era de soledad, era un silencio de posesión. El aire parecía más puro. La luz del sol que entraba por la ventana de la cocina parecía más dorada. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles, las paredes. Era un ritual de redescubrimiento. Mi casa, mi tierra, mi vida, estaban de vuelta. Esa noche no dormí. Pasé las horas en el porche, en una mecedora, con una botella de mi vino más honesto. Miraba mis viñas, siluetas oscuras bajo el cielo estrellado, y sentía como si me estuviera reencontrando con una parte de mí que creí haber perdido para siempre. La batalla había terminado. La guerra por mi alma había sido ganada. En los días que siguieron, el doctor Daniel se encargó de toda la burocracia con la eficiencia de un joven león. La notificación de la recompra se ejecutó. El dinero se transfirió. La venta fue legalmente anulada. La Corporación Global Viñedos, furiosa y humillada, volcó su furia y su ejército de abogados contra mis nietos.
El dinero que habían recibido fue congelado. Se inició un proceso millonario contra ellos por fraude y ruptura de contrato. De repente, ya no eran los nuevos ricos de la ciudad, eran los nuevos endeudados. Le pedí al doctor Daniel que no me mantuviera informado de los sórdidos detalles de su ruina. No quería encontrar placer en su desgracia. Mi victoria no estaba en su caída, sino en mi capacidad de resurgir. Con el viñedo de nuevo en mis manos y con una fortuna considerable en el banco, fruto de la venta de esas pocas botellas históricas, me encontré en una encrucijada. Podría simplemente seguir con el negocio como siempre, viviendo el resto de mis días en paz. Pero su traición me enseñó algo. Mi error no fue amar mi viñedo. Fue pensar que mi sangre era la única garantía de que ese amor continuaría. Me di cuenta de que un legado no se fuerza, un legado se inspira. Decidí que Raíces del Tiempo ya no sería solo mi historia, sería la historia de todos los que amaran la tierra y el vino como yo. Usé una parte del dinero para hacer algo que mis nietos querían, pero de la manera correcta. Decidí modernizar, pero mi modernización no era la de ellos. Ellos querían arrancar las vides viejas. Yo contraté a los mejores agrónomos para desarrollar técnicas orgánicas de revitalización, para dar más salud y más años de vida a mis viejas damas. Ellos querían tanques de acero inoxidable, gigantes para producción en masa. Yo importé de Francia nuevas barricas de roble, de diferentes tipos de tostado, para experimentar y crear vinos aún más complejos. Ellos querían marketing. Yo creé un pequeño centro de estudios en la propiedad. Publiqué un anuncio discreto en revistas especializadas. No buscaba empleados, buscaba aprendices de vinicultor. Ofrecía un salario modesto, alojamiento simple en la propiedad y una única promesa, la de enseñar todo lo que sabía a quien tuviera tierra en las venas y pasión en el corazón. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Recibí cartas de jóvenes de todo el país, y así fue como mi nueva familia comenzó a formarse. La primera en llegar fue Sofía, una enóloga recién graduada, con los ojos brillantes de teoría y un amor por el vino que era casi palpable. Sus padres querían que trabajara en una gran corporación, pero ella soñaba con el terroir, con la verdad del vino. Se convirtió en mi científica, mi técnica. Ella trajo el conocimiento de los libros, yo puse la sabiduría de la tierra. Juntos, creamos mezclas y vinos que yo, solo, jamás habría imaginado. Después, vino Miguel, un joven de la región, fuerte, de pocas palabras, pero con un talento innato para entender las plantas. Miraba una vid y sabía lo que necesitaba, como un médico mira a un paciente. Se convirtió en el guardián de los viñedos, mi sucesor en el campo. Mi casa, antes silenciosa, se llenó de risas, de discusiones apasionadas sobre levaduras y tiempo de maceración. El viñedo pulsaba con una energía nueva. Sofía y Miguel no eran mis nietos de sangre, pero se convirtieron en mis herederos de alma. Ya no era un abuelo solitario, era un maestro, un mentor. Y esa alegría era más sabrosa que cualquier vino que hubiera probado. Pasaron 3 años, nuestra primera cosecha conjunta, una colaboración entre mi tradición y su innovación, fue embotellada. Sofía, confiada en nuestro trabajo, inscribió nuestro mejor tinto, el legado de Isabel, en uno de los concursos de vino más prestigiosos del mundo, en Burdeos, Francia. Me pareció una osadía, pero lo permití. Unos meses después, una mañana lluviosa, recibimos un sobre con sellos internacionales. Mi corazón de viejo se disparó. Con manos temblorosas lo abrí. Era un diploma, escrito en un francés elegante. Y allí estaba, en letras doradas, gran medalla de oro, mejor vino del Nuevo Mundo. Lloramos los 3 juntos, abrazados, en el porche de mi casa. No era un llanto de tristeza, era un llanto de redención. Ese premio no era solo para el vino, era para nuestra terquedad, para nuestra pasión. Era la prueba de que mis nietos estaban equivocados en todo. Mi camino, el camino de la paciencia, de la calidad, de la historia,
Era el camino correcto. La noticia del premio puso a Raíces del Tiempo en el mapa mundial. Los pedidos de compra explotaron. El éxito, el verdadero éxito, finalmente llegó. Y no tenía el sabor del dinero, sino el sabor del reconocimiento y del respeto. Y en cuanto a Mateo y Leonardo, los vi una última vez. Estaba en el pueblo, resolviendo un asunto en el banco, cuando miré por la ventana. Estaban al otro lado de la calle, irreconocibles, delgados, con ropa gastada, descargando cajas de un camión para una tienda. El BMW convertible se había hecho polvo. Los sueños de viajes y de una vida de lujo se habían transformado en el trabajo pesado que tanto despreciaban. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En la de ellos, vi un vacío, una rabia amarga. Bajaron la cabeza y volvieron al trabajo, como si quisieran esconderse. Sentí una pizca de lástima, el recuerdo fantasma de un amor de abuelo, pero no sentí culpa. Su cosecha fue exactamente lo que sembraron. Hoy tengo 80 años. Mi caminar es más lento, mis manos más temblorosas, pero mi corazón de vinicultor nunca ha sido tan joven. Sofía y Miguel ahora son socios del viñedo. Se casaron y sus hijos pequeños corren por entre las mismas vides donde un día corrieron mis nietos. Pero estos niños están aprendiendo una lección diferente. Están aprendiendo sobre el amor a la tierra, sobre el respeto y sobre el valor de un legado construido con las manos y con el corazón. Paso mis días sentado en el porche, con una copa de vino en la mano, observando a mi verdadera familia, mi verdadero legado, florecer. Y entiendo que la vida, al igual que un buen vino, a veces necesita pasar por un proceso doloroso de estrujado para que su verdadera esencia pueda, finalmente, ser revelada. Y aquí estoy, un viejo terco, probando el vino más dulce de todos, el de la justicia y el propósito reencontrado. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.